Con Javier Milei lo dijimos, está escrito, el techo de Milei, pero no era jugar a las apuestas, estaba estudiado. A Milei, dos tercios de la sociedad argentina le estaba diciendo, no comulgo con tu idea de dolarizar, no comulgo con tu idea de eliminar el Banco Central, no comulgo con tu idea de eliminar los derechos sociales, no comulgo con tu inestabilidad emocional. Creo que eres un chanta o un violento. Todo esto es a través de 3 estudios que hicimos en CELAG y detectábamos que había 2 tercios de la sociedad argentina que le estaba diciendo hasta aquí llegaste, hasta aquí llegaste. El techo político de Milei era un fenómeno sólido que lo habíamos estudiado, lo habíamos analizado. ¿Esto significa hacia adelante que pueda obtener votos todavía más? Lo puede obtener. Estamos hablando del techo político y lo ha dejado clave actualmente. Obtuvo 700.000 votos más, se quedó un poco por debajo en intención de voto. Esto se explica por la mayor participación, que creció más de lo esperado. Ese es otro dato importante. Si uno observa el tránsito entre paso y primera vuelta, en los últimos años en la Argentina siempre hubo 5% de promedio. En cambio, esta vez subió 8. Es decir, entre la paso y la primera vuelta subió 8 puntos la participación. Es un dato significativo. Por lo tanto, véanse que la gente quería votar y Milei demostró tener un techo político importante. Seguimos tumbando mitos. Perdónenme esta que le ponga un poco de humor, pero hay un mito que se derrumbó. Ya no digan nunca más que la izquierda es la única que tiene siempre una pasión por dividirse. O sea, no, 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 no. Quizá lo que nos pasa es que como no conocemos a veces al otro espacio ideológico al cual no pertenecemos, no creemos que siempre van cohesionados y juntos. No, 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 no. La derecha tiene sus intereses, matices, diferencias, ansias de poder, egos, todo eso mismo que tiene la izquierda. Y esta vez la derecha no ha ido junta en la Argentina, y va a seguir con dificultades de estar juntos. No, no tiene nada que ver la coalición que han hecho ahora en una parte electoral para la segunda vuelta. Es una coalición coyuntural en un momento determinado. Les une el anti algo. Pero tiene muchas diferencias. Por favor, nunca más repitamos que la derecha, que la izquierda es la única que no, la única que sabe dividirse. Claro que la izquierda sabe dividirse, efectivamente, y lo hemos criticado, cuestionado, analizado acá, pero no es la única, por favor. En la derecha, en la Argentina y en muchos otros lugares. De hecho, la derecha en Bolivia, en las elecciones presidenciales, fue dividida, con una versión Santa Cruz y una versión diferente. Y eso es un resultado electoral. De hecho, fue fragmentada en el Ecuador en primera vuelta. Nos sorprendía la cantidad de candidatos que había de la derecha en el Ecuador, desde Jan Topic, en Villavicencio, luego sustituido por Zurita, Otto, es decir, había muchos candidatos al respecto. Ese para mí es un tema, un mito. Otro mito, por favor, otro mito que ya hay que tirarlo a la papelera, a la basura. Los eslóganes tienen la fuerza que tiene. O sea, la palabra juntos en la Argentina hoy en día es un eufemismo. Juntos, cambio. Cuidado que no crean que por decir más un eslogan, ese eslogan al final acaba teniendo sustancia. Y en eso quiero entrar directamente a plantear lo que está pasando en lo que se llamara Juntos por el Cambio. Podemos decirlo así, ¿no? Porque ni están juntos, ni hoy en día la sociedad argentina le ha planteado que sea la que tenga que cambiar nada. Es interesante para mí para repensar los frentes. Yo creo que los frentes tienen pros y contras. Y los frentes tienen pros y contras en el sentido de que pueden ser alianzas tácticas electorales, pero luego tienen mucha dificultad de la derrota o incluso en la victoria para gobernar. Cuando hay tantas heterogeneidades al interior de un frente, es para repensar cuán sostenible es en el tiempo. Lo quiero plantear porque a veces abusamos del instrumento frente amplio, instrumentos que aglutinan muchas heterogeneidades, amalgaman diferencias. Lo de juntos estaban partes del radicalismo, coalición cívica, diferencias al interior del PRO, estaban todos juntos. Pero cuando viene una derrota, y cuidado, que yo no lo he escuchado tanto, es la segunda derrota consecutiva de Juntos por el Cambio, no la primera, la segunda. Y hace mella una segunda derrota electoral consecutiva. Yo creo que es interesante plantear lo que viene ocurriendo al interior de este frente y repensarlo también en positivo. Cuando ganas, el frente de todos en el 19, lo difícil que fue luego gobernar con una suerte de sostenibilidad del frente. Las heterogeneidades no se resuelven solo con un frente táctico electoral. Es importante, sí, para ganar una elección. Si es derrotado, pasa lo que pasa. Yo diría que
Esta doble derrota nos hace pensar. Un dato importantísimo. El otro día lo descubrí, no lo entendía, mejor dicho, me parecía que era muy ilustrativo. Juntos por el Cambio ha obtenido en esta primera vuelta un dato parecidísimo, por no decir casi idéntico, a lo que obtuvo Juntos por el Cambio en las PASO, en las primarias abiertas obligatorias en el 2015, 24-23. O sea, volvió a su piso más bajo del todo. Es decir, lo digo también para no precipitar a veces análisis. ¿Se acuerdan cuando decían que María Eugenia Vidal era la próxima presidenta de la Argentina y la hegemonía del macrismo? 4 años gobernaron con muchas dificultades y llevan 2 derrotas consecutivas. No exageremos, no exageremos a veces los resultados positivos de la derecha cuando gana. Tiene una gran dificultad la derecha para quedarse durante mucho tiempo. Tiene una gran dificultad la derecha para quedarse muchísimo tiempo. Otro elemento más, los cisnes negros no son siempre negros, a veces hay cisnes blancos. Yo creo que estamos en un momento tan televisivo que queremos ver, no, queremos el impacto de un cisne negro. No, la mayoría de los cisnes son blancos, no llaman la atención. ¿Se acuerdan la que le dimos, no nosotros, que prácticamente ni lo mencionamos, lo de Insaurralde? Claro que condenamos lo de Insaurralde, absolutamente condenado. No debería existir esto nunca más en política. Axel Kicillof fue taxativo, minuto 1. Pero, ay, esto va a tener una repercusión, empezaron los brillantes análisis al respecto, ¿no? Una suerte de gran inflación de análisis coyunturales electorales. ¿Y ahora? ¿Se acuerdan de Chocolate? ¿Y ahora? ¿Se acuerdan de todos estos momentos televisivos de cisnes que son blancos? Una mancha más al tigre. La ciudadanía tiene, yo diría que dirime mucho mejor, es más lúcida de lo que hace la burbuja, que creo que pierde el tiempo en repetir demasiado cisne negro. Creo que a veces se aferran a unas categorías que quedaron ahí medio obsoletas y las siguen utilizando. Y el penúltimo punto, lo siento, tengo una mala noticia para los grandes medios de comunicación. Su impotencia es para acudir al médico. Tengo una gran mala noticia para los medios de comunicación. Los medios de comunicación grandes siguen perdiendo elecciones. Le pasó a Vicky Dávila en Colombia, a Semana, al Tiempo, le pasaron a muchos otros en Chile recientemente, le pasaron a los fujimoristas en el Perú y le ha pasado a los grandes medios de comunicación en la Argentina. Su candidata quedó tercera. Es para repensar y también para nosotros, en el otro lado, pensar a veces no darle demasiada relevancia. ¿La tiene? Sí, la tiene hasta donde la tiene. Y último punto, antes de hacer prospectiva y de darle la palabra al equipo. El gran triunfador, además del gran resultado de Unión por la Patria, que llegó al 36%, y que además ya se ha demostrado, por favor, se ha demostrado con estudios, se ha demostrado con estudios. Los votos que obtiene Unión por la Patria de más respecto a las PASO solo eran de la gente que no votó, que se quedó en casa, que votó al frente de todos en el 2019 y que se quedó en casa esperando si le convencían. Y las medidas concretas que mejoraban el bolsillo de la gente les convenció en parte y por eso creció su votación. No son votantes de la reta. No hay base estadística para decirlo. Se puede decir, sí, como decir se puede. No existe dato que lo corrobore. La gente que votó fue la gente que se quedó en casa, que lo veníamos repitiendo una y otra y tantas veces. Ese fue el gran éxito de Unión por la Patria. Hablarle a la gente que se quedó en casa, pedirle disculpas por lo que no se hizo bien, pedirle ser muy sincero en la explicación de que el Fondo Monetario Internacional obligó a devaluar y sobre todo tomar decisiones de la devolución del IVA, mejorar algunos aspectos puntuales que le mejoraron el bolsillo de la gente. Eso logró mejorar la participación, hacer política, no jingle ni spot, hacer política. Y en ese marco el gran ganador, sin lugar a dudas, fue Axel Kicillof. La ecuación es muy sencilla, gestión más ideas menos rosca. Repito, gestión más ideas menos rosca. Gestionó, puso encima de la mesa sus ideas sin complejos y le dio la espalda a todo el rosquerío. Y los resultados electorales, Bahía, creo que en provincia de Buenos Aires es el triunfo de unas banderas ideológicas y de una gestión y que además explica mucho el porcentaje de votos que se logró avanzar en lo nacional. Pero me gustaría entrar en la parte de el prospectivo hacia adelante, hacia esa segunda vuelta que pasa. Bueno, los medios de comunicación ahora se están centrando muchísimo en digamos,
el discurso de Milei, que fue muy agresivo en algunos casos con candidatos y candidatas como Bullrich, como Larreta, etcétera, etcétera, que no dejando de ser de derecha y no teniendo en muchos casos propuestas brutales en contra del Estado y en contra de los derechos de la gente, el lenguaje que utilizó Milei durante toda la campaña es el centro de atención ahora de los medios de comunicación en Argentina, y a mí me parece que deberíamos mirar otras cosas. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa con una candidatura como la de Schiaretti, que obtuvo una votación mucho mayor de la que se esperaba en la primera vuelta? Obtuvo un poco más del 7%, y me parece interesante mirar cómo está distribuida esa votación. Por ejemplo, ¿es solamente una votación de Córdoba o no? Pues resulta que solamente el 29% de la votación de Schiaretti está en Córdoba. El resto de su votación está distribuida en todo el país. Y eso me parece interesante de ver, porque esa gente en segunda vuelta hay que ver qué decisión va a tomar, ¿no? Es Una importante gran porque fue un 7% aprox de la votación que tiene que ahora ir y se puede dirimir el resultado de segunda vuelta por este caudal y es importante. Es una impronta fuertemente cordobesa, pero sacó más votos, casi 2/3 de su voto lo sacó afuera de Córdoba. Me parece un dato significativo. Eso me parece importante señalar, pero además creo que en este caso también analizar cuál fue, además de las acciones de Massa. Yo ahí tengo una frase que me ayuda a resumir. Yo creo que Massa, en el último mes de campaña sobre todo, tomó decisiones y acciones de gobierno con la mano izquierda y un discurso más de centro, digamos, un poco más tratando de convencer a otro tipo de electorado no peronista, no kirchnerista, etcétera. Hasta ahora no lo hemos escuchado nuevamente a Massa en un gran discurso, etcétera, pero sí creo que no podemos equivocar la mano ahí creyendo otra vez que centrando demasiado, llevando el discurso del peronismo o del kirchnerismo hacia el centro, vamos a lograr necesariamente conquistar a la gente. No, Yo ahí pongo una alerta grande, porque yo creo que una de las cosas que más convenció a la gente que no había ido a votar en las PASO y que sí fue a votar en la primera vuelta, fue el peligro de la pérdida de derechos. Fue el que le digan en su cara que 30.000 personas no habían desaparecido en la dictadura. Hubieron muchos otros elementos discursivos que no nos llevan para nada al centro, ¿no? no, de hecho, es muy difícil plantear centralidad o centro moderación. Se puede plantear ¿no? un lenguaje, como tú dices, más suave. Eso cada quien está en el liderazgo de cada uno. Pero enfrente tienes, como tú bien dices, un plebiscito respecto a muchas cosas. Yo creo que hacia adelante quisiera decir una cosa importante en materia de segunda vuelta. Hemos analizado todas las segundas vueltas en América Latina. Y fíjense que no lo hemos publicado todavía, lo vamos a decir aquí. Hemos analizado todas las segundas vueltas en el siglo XXI en América Latina, o sea, en 23 años. Hemos hecho un análisis pormenorizado de todos los países donde hubo segunda vuelta en América Latina. Son muchos datos, más datos de lo que se pueden imaginar. Bueno, había un dato interesante. El 66% de las veces gana en segunda vuelta quien ganó la primera vuelta. Estamos hablando de todo el año, todos los años del siglo XXI. 2/3 aproximadamente ganan en segunda vuelta. Es cierto que no es un dato menor el hecho de que exista 1/3 de las veces que el segundo en primera vuelta fue el ganador en segunda vuelta. Valga el juego de palabras y parece un trabalenguas, que no lo es. Es decir, pero fíjense que en la última década esto se ha ido cambiando. En la última década ya solo el 54% de las veces quien ganó en primera gana en segunda. Es decir, que hay una tendencia a que los ganadores de segunda, o sea, los que quedan segundo, tienen chances, posibilidades reales. Esto es una advertencia para no dar el triunfo también por anticipado. Igual que empezábamos el análisis diciendo,
que no hay que dar las victorias por anticipado. Un error garrafal es dar el triunfo por anticipado. Es más, hay multiplicidad de escenarios. Hemos vivido Ecuador recientemente, donde el segundo, tanto en el 21 como en el 23, con muy pocos votos de partida, ganó la segunda vuelta. Lasso y Noboa frente a Arauz y Luisa González. También hay escenarios como el de Gustavo Petro o el del propio Lula, que el primero acabó siendo primero. Es decir, hay trabajos de una y de otra. Hemos querido mirar todo. Siglo XXI, 66%, el que gana primera, gana en segunda. Última década, el porcentaje se pone más parejo. Tanto así que inclusive mirando las diferencias que hay de votación en primera vuelta, a veces se han remontado diferencias altas. Por lo tanto, lo que estamos concluyendo es que todavía hay partido que hoy en día tiene un escenario más proclive porque le faltan menos votos para ganar a Sergio Massa que a Milei, es obvio, por pura aritmética. También hay un contexto y un marco de ganador de Massa que no lo tiene Milei. También hay una fragmentación y una batalla campal al interior de Juntos por el Cambio y de los Libertarios que efectivamente también le hacen, pero partido no terminado y por eso las encuestas que ahora están saliendo no queremos ni siquiera compartirlas todavía porque creemos que va a pasar bastante agua bajo el puente de aquí hasta el final. Alfredo, Capítulo, solamente sí, sí. en esta cuestión aritmética, pongo un ejemplo más. Milei ahorita está apelando mucho a que la sumatoria de todos los votos que no eran de Unidos por la Patria ya dan más del 50%. Pues bueno, en Chile sucedió lo mismo. Si hubiéramos hecho aritmética simple, en Chile Boric nunca hubiera sido presidente. Por lo tanto, hay que seguir entrando en otros detalles porque la política no es aritmética pura. Un gran ejemplo el de Chile para tirar a la papelera también los que hacen sumas y restas. Para eso no se dedica nadie a la política, ¿no? Hasta mi sobrina, no, sobrinazo de no voy a decir que se va a enojar conmigo. Paramos, que nos queda un ratito más de la pizarra.